Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de estar en este gran recinto celebrando el natalicio de la artista plástica más importante y reconocida en el mundo, Frida Kahlo. Gracias a la doctora Patricia Galeana, presidenta y fundadora del Museo de la Mujer. Bienvenidas, bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En nombre del Museo de la Mujer, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Eli Bartra, que en esta ocasión nos presentará la conferencia revisitada Frida Kahlo en conmemoración de su natalicio. La doctora Eli Bartra es mexicana, doctorada en filosofía, profesora distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Es investigadora nacional emérita del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT. Ha escrito múltiples libros, autora de Desnudo y Arte, Mosaico de Creatividades, Experiencias de Arte Popular, Mujeres en el Arte. Estos últimos 3 libros están también en una versión en inglés. Frida Kahlo, Mujer, Biología y Arte, y coordinadora de Feminismo en Acción y Estrategias Creativas de Sobrevivencia. Coordinadora de Creatividad, Mujeres y Arte Popular en América Latina y el Caribe, entre otros. Investigadora de las artes visuales de las mujeres en México. Ha publicado decenas de artículos y ha sido invitada a diversos foros y universidades de México, España, Brasil, Argentina, Estados Unidos, entre otros. Voy a darle la palabra en esta ocasión a la doctora Eli Bartra, a la hora que usted guste. Muchísimas gracias al Museo de la Mujer y en especial a la doctora Patricia Galeana por la invitación. Y bueno, aquí estamos en esta una más de las celebraciones, conmemoraciones del aniversario del nacimiento de Frida Kahlo, que fue el día de hoy, ¿no? 6 de julio. Y bueno, para revisitarla una vez más. Es multivisitada constantemente Frida Kahlo, ¿no? Esta pintora que es hoy ya un mito. Un mito, y se dice también mucho. También esto ha sido multirepetido. Yo empecé a hablar de los mitos de Frida Kahlo hace bastante tiempo, en los años 80, cuando por primera vez me acerqué a hablar de su obra, cuando todavía no era un mito. Estaba apenas empezando, apenas la estaban redescubriendo y poniendo en circulación, ¿no? Y fue entonces que publiqué ese libro en donde hay un capítulo sobre ella, ¿no? Desde luego que se trata de un mito moderno. Es una persona, y persona en cursivas, ¿no? Y me refiero a un personaje. Es una persona en gran medida inventada. Inventada en primerísimo lugar por ella misma. También han contribuido a ello enormemente los textos y películas de las últimas décadas, plagados de anécdotas, chismes, especulaciones, de un conjunto de datos, mitad verdaderos, mitad fabricados. Y algunos, demasiados para mi gusto, con el afán sensacionalista y morboso de cara al marketing. Todo este mito, la creación y recreación del mito, ha sido un producto del llamado fridismo. Y este fridismo se inserta directamente en la fridomanía. Estos dos fenómenos han surgido tanto dentro como fuera del mundo del arte. Por supuesto, en las empresas. Lo crean y recrean las empresas de cara al lucro. El fridismo, por un lado, representa la admiración por la vida y la obra, o sea, esta legítima
admiración por la vida y la obra de Frida, que pretendía que ella obtuviera el lugar que le corresponde dentro de la historia del arte mexicano y del arte universal. Pero, por otro lado, la fridomanía promueve una idolatría por la artista encaminada a convertirla en un fetiche, en una máquina de fabricar dinero. Es innegable que la mexicanidad por la que Frida Kahlo propugnó siempre, esa que selló su vida y su obra, que persiguió con ahínco, es vista fuera de México como folclórica. Y todo lo referente al artista es buscado por diferente. La otredad etnofolclórica resulta muy atractiva, sobre todo y además porque con ello se despolitiza al máximo el pensamiento y el quehacer comunista de Kahlo y se la ve como una curiosidad. Todo va hacia el mismo camino. La mercadotecnia, lo exótico, la curiosidad y lo apolítico. Los interrogantes que se mantienen con respecto a la vida de Kahlo, junto con las dualidades y multiplicidades que atraviesan sus identidades, que ella misma contribuyó a crear y recrear en su obra, crea la duplicidad y las multiplicidades, ¿no? También han sido un fuerte acicate para el mito, porque crean dudas, porque crean sospechas, porque abren puertas a lo desconocido, a lo que sobre lo que no se tiene certeza. Puedo mencionar aquí algunas de esas identidades cruciales en su obra. Por ejemplo, la dualidad entre lo mestizo y lo europeo, lo femenino, lo masculino y lo andrógino, la salud y la enfermedad, la maternidad y la no maternidad, la vida y la muerte, la cultura, ella, frente a la naturaleza animal y vegetal, la infancia y la adultez, que son constantemente contrapuestos, la mexicanidad y lo extranjerizante. Estas son, para mí, las principales dualidades y cuestiones múltiples que van atravesando su quehacer en vida y en la obra. El confinamiento y su vida sedentaria han representado un símbolo para las feministas de Occidente. Es como una metáfora del encierro que viven las mujeres en el universo doméstico. Encarna también, con certeza, a la mujer, Frida Kahlo, a la mujer rebelde que desafía, que ejerce su libertad y su sexualidad no binaria y que es un reto constante incluso a la propia feminidad, expresando de múltiples maneras su androginia. Pero es importante no olvidar que pinta el mundo en femenino, pinta cosas de mujeres ligadas al cuerpo, prosaicas, vulgares, llenas de sangre y hasta chocantes. Todo esto junto es lo que ha contribuido a la complejidad de este personaje, de esta persona. En el presente se tiene el enorme interés por colocar la etiqueta de feminista a Kahlo, de la misma manera que desde su época y hasta hoy se la ha querido denominar surrealista. Pienso que ella no es ni lo uno ni lo otro. De que se percataba de la desigualdad genérica, no hay ninguna duda. Y a pesar
de que en su trabajo muestra lo femenino, no veo en virtud de qué se hablaría de feminismo con respecto a su vida y a su obra. Las incógnitas que se presentan con respecto a Frida Kahlo empiezan por su fecha de nacimiento. Se sabe que nació en Coyoacán, en la Ciudad de México, en 1907, pero ella afirmaba que había nacido en 1910. Primera cuestión que desestabilizó las certezas sobre ella, ¿no? Al parecer empezó a quitarse 3 años en la adolescencia, cuando era novia cuando su novio era menor, Alejandro. También se afirma que le gustaba jugar con la idea de haber nacido en el año en que empezó la gran revolución social de México, la de 1910. Todo ello puede ser verdad o no. También su muerte ha sido y es aún motivo de elucubraciones, de especulaciones. Murió en 1954 a los 47 años a consecuencia de sus múltiples dolencias. El accidente de tránsito que sufrió en la adolescencia y que le dejó algunas secuelas de por vida. Y también la enfermedad congénita que al parecer tenía, que era espina bífida, y que produce úlceras tróficas en los pies, lo cual se ve particularmente en uno de sus cuadros, el de Latina, entre otros muchos problemas. Le fueron practicadas más de 30 operaciones y tuvo varios abortos, voluntarios o involuntarios. Otra incógnita. Tampoco se sabe con certeza esto, ¿no? Y una salud precaria la fue deteriorando, que al final pasaba mucho tiempo bajo el efecto de fuertes fármacos contra el dolor. Se ha dicho por ello que tal vez se administró una sobredosis, pero más recientemente se ha afirmado que su marido, Diego Rivera, la ayudó a partir. Sea como sea, el hecho es que una creadora que además de su obra creó su vida, es perfectamente capaz de haber creado también su muerte. A Frida Kahlo le tocó vivir en la época de efervescencia cultural y política más rica que tuvo México en el siglo XX durante la posrevolución. Y en ella se da también la aparición, en esta época, la aparición de varias mujeres en el campo del arte que marcaron profundamente la historia cultural del país. Tina Modotti, Antonieta Rivas Mercado, Adelina Cendejas, Concha Michel, María Izquierdo, Nahui Olin y muchas más. Sin embargo, ninguna se ha llegado a mitificar como a Frida. Los autorretratos han abundado en las artes visuales de todos los tiempos. Hoy, rebasando las artes, tenemos las selfies. Para las mujeres, tal vez representan una forma de autoafirmación. Yo estuve aquí, en este momento y en este lugar. Una manera de trascender el anonimato puede ser también una de las razones de los autorretratos, este borramiento consuetudinario de las mujeres y una forma de reivindicar su trabajo. Muchas veces los autorretratos son autorretratos como pintoras, pintándose o pintando, como cuando tienen paleta y pinceles en la mano. Se pensaría que la firma de la obra sería suficiente, pero no lo es. Parece claro que utilizan su propia imagen, su rostro o su cuerpo para plasmar mejor sus sentimientos, sus emociones y sus ideas, no solo sobre lo propio, sino también lo ajeno, así como sus identidades, como lo que estaba yo diciendo de Frida Kahlo.
En un autorretrato, las pintoras, las artistas, no expresan su entrecomillado verdadero yo, sino lo que quieren mostrar en público, la máscara que eligen ponerse. También puede ser una forma de romper estereotipos femeninos y cánones de belleza, cuando eso se quiere hacer. Por ejemplo, puede aparecer la nueva mujer de la fotógrafa norteamericana Frances Benjamin Johnston, una fotógrafa que murió en 1952, en la cual se representa ella misma en una pose nada convencional, fumando, tomando cerveza desparpajadamente. Lo pueden buscar en internet, hay la liga de esta fotógrafa si quieren ver esa fotografía que es muy, muy interesante. Se llama ella Frances Benjamin Johnston, tal cual. Una de las cuestiones que no se ha abordado a fondo es la razón por la que Frida Kahlo pintó casi exclusivamente autorretratos. Ni siquiera algunas interpretaciones psicologizantes han abordado este asunto. Lo que sucede es que se responde por la vía de lo más obvio. La inmovilidad de Frida después de su accidente de tránsito la llevó a pintarse a sí misma porque era a lo que tenía acceso por medio de espejos, incluso uno colocado en el techo del dosel de su cama. Pero creo que esto puede no ser así. Sobre todo si tomamos en cuenta que es muy recurrente que las mujeres se autorrepresenten. Tal vez, diría yo, con mayor asiduidad que los hombres, con excepciones. Por supuesto, tenemos el ejemplo de José Luis Cuevas en México, ¿verdad? Que se autorrepresentó al infinito. Si bien es posible que su inmovilidad contribuyera en algo a que se dedicara al autorretrato, no creo que esta sea la razón principal. Pienso que es una explicación muy fácil. Por ello me gustaría aventurar algunas hipótesis. Es probable que la personalidad de Frida Kahlo fuera particularmente narcisista, como han sido otros artistas mexicanos, como mencionaba, el caso de José Luis Cuevas, ¿no? Quien fue eminentemente egocéntrico y se representó 1000 veces, ¿no? Bueno, constantemente. Es probable que la elaboración de autorretratos fuera una forma privilegiada de contribuir a la construcción de este personaje, de esta persona que ella estaba construyendo. O quizá, en lugar de eso, o además de ello, fuera una persona insegura que quería autoafirmarse a través de la pintura de sí misma. Es posible que fuera por medio del autorretrato como ella pudo expresar mejor sus sentimientos, sus emociones y sus pensamientos. Ella simplemente se expresaba, creaba una nueva realidad a partir de su experiencia personal. Hacía arte. También considero importante observar que una vez más, el hecho de tener un padre artista, fotógrafo en este caso, y que de alguna manera estimuló a la hija al regalarle las primeras pinturas, es una constante dentro de la historia del arte occidental y de la literatura de mujeres. Ha sido frecuente que se dé de esta manera, igual que el hecho de poder contar con las 4 guineas y la ya famosa habitación propia que mencionaba Virginia Woolf, también son cuestiones primordiales para que se puedan desarrollar las mujeres artistas. O sea, contar con un espacio y contar con dinero. Cierto dinero, el suficiente para comer.
Conflictiva, tortuosa y hasta tempestuosa fue la relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera, ya reconocida muralista en aquel momento. Relación en la que, por supuesto, imperaba la ley del embudo. Lo que era permitido para él, las relaciones amorosas con otras personas, por ejemplo, no era permitido para ella. Él quería sobre todo su libertad y su arte. Ella quería, en primer lugar, a Diego, y la expresión artística venía después. El hecho de ser la esposa del gran genio tiene sin duda algo que ver también en la creación del mito. Asimismo, lo precario de su salud, ya que se la ve como una persona frágil, que a pesar de sus tropiezos se vuelve una gran pintora. Es un hecho insólito que, aunado a los demás elementos extraordinarios, contribuye a mitificar y a crear lo que se conoce como la mujer excepción. Abona al mito asimismo el tipo de pintura rebelde, retadora, irreverente y hasta grotesca, a veces, que es una obra muy fuerte que incluso abofetea. Desde luego que sus disfraces, y lo pongo bien subrayado, fueron muy importantes. Los trajes supuestamente típicos, de hecho inventados por ella, contribuyen a verla como folclórica, como perteneciente a los pueblos originarios de este país. Por si fuera poco, provienen de un país en sí mismo exótico, objeto de infinitas e interminables representaciones pintorescas. Y algunos elementos de los trajes provenían de una región, Tehuantepec, envuelta a su vez en uno de los mitos sobre lo genérico, el mito del matriarcado, por ejemplo. México es tierra fértil para explotar ampliamente el pintoresquismo. Estos fueron algunos de los disfraces de Frida, pero tenemos la otra cara de la moneda también, los trajes de hombre. ¿Por qué Frida era afecta desde muy joven a ponerse trajes de hombre? Tal vez podemos verlo en las tal como podemos verlo en las fotografías que tomó su padre. Se disfrazó de dos maneras totalmente opuestas. Una gran dualidad. Por un lado, de mujer, el epítome de lo femenino, la feminidad tradicional andando, con miles de adornos de todo tipo, cual árbol de Navidad. Es así cuando con toda seguridad parecía lo que André Breton dijo de ella, una bomba con un moño. Por el otro, se vestía de hombre y se peinaba como hombre. En realidad, creo que no se sabe bien a bien por qué razón se vestía de esta manera. Nuevamente, podemos elaborar suposiciones y nada más. En el caso del por qué usaba trajes regionales de México, podemos aventurar opiniones con un poco más de bases, ya que existen escritos los comentarios de Diego Rivera, por ejemplo, a propósito de cómo se deben vestir las mujeres mexicanas, que deben de llevar los trajes mexicanos y no vestirse como las mujeres extranjerizantes que no usaban lo auténticamente mexicano. Eso afirmaba Diego Rivera. Sabemos hoy que tanto Frida como Diego se influenciaban mutuamente. Compartían el afán de mexicanidad y en este caso se puede suponer que a Frida le hicieron mella las opiniones de Diego sobre la forma de vestir que ella tenía que adoptar, que para complacerlo se vestía de esa manera.
aunque no se descarta que a ella tal vez le gustara tanto como a él y lo usara para la construcción de su persona. A título de ejemplo, me quiero referir ahora a otro episodio que de manera concreta aportó sin duda más elementos para la creación y recreación del mito Frida Kahlo. En los años 90, muy a finales, salió una nota en el New York Times en donde Hayden Herrera, una de las principales biógrafas, la primera biógrafa más importante, por decir, se refería a Frida Kahlo como la mujer perfecta de los 90s y la definía como, de manera muy significativa, como una artista, inválida, hispana y bisexual. Esas eran las 4 categorías que utilizaba Hayden Herrera para caracterizar a Frida Kahlo. A mí me parece muy fuerte que se manejen estas designaciones de la manera más desfachatada y despolitizada posible. Ella, desde luego, no era hispanic, sino mexicana. Dedicó toda su vida a mostrarlo y demostrarlo. Nada de hispanic donde entran todos los hispanoparlantes, ¿no? Desde la Unión Americana, desde los Estados Unidos. Se pondría ella verde de coraje si supiera que le cuelgan esa invención gringa que mete en el mismo saco a todos los sujetos iberoamericanos y caribeños. Llamarla artista es justamente manipular la excepcionalidad a la que me referí antes. Creo que a pesar de ser de color dudoso, fue artista. Y además, lo más sensacionalista viene ahora. Además, era inválida. O sea, era de color dudoso. ¿Cómo puede ser un artista? Alguien que viene de la hispanidad, según ellos, ¿no? Pero además era inválida, era discapacitada. Eso es lo inaudito por excelencia. Hispana, inválida, artista. Me extrañó que no subrayara que era mujer, pero todavía resultó peor. Afirma que era bisexual. No interesa si era hombre o mujer, o sea, su género no tiene la menor importancia para alguien como Herrera y para la historia. Lo significativo es cómo construir el mito y para ello hay que explotar el sensacionalismo cada vez más y lo raro, la anormalidad. En este caso, lo anormal, lo queer. Lo que importa para ellos, para ella, es cómo ejercía su sexualidad, asunto que por otro lado está plagado de chismes poco claros. Así se crea de manera subliminal la idea de que ese era su género. No era ni mujer ni hombre, sino bisexual. O sea, una confusión entre sexo, sexualidad y género, que para qué les cuento. Y si de género se trata, se podría hacer alusión nuevamente a aquellas dualidades que la atravesaron y señalar que en efecto hay en ella una compleja mezcla de feminidad tradicional y rechazo a esta misma, así como elementos de lo atribuido al género masculino, por ejemplo, el bigote, el bozo. Ella tenía, a juzgar por las fotografías, un ligero vello negro sobre el labio superior,
pero cuando se lo pinta a ella, exagera y aparece a menudo, francamente, como bigote. Con base en varias cuestiones que se observan de esta artista, se podría pensar que se trata de un ser bastante andrógino. Y de ninguna manera es lo mismo que bisexual. La androginia sí hace referencia al género de las personas. Es justamente un resultado híbrido de la combinación del género femenino y del masculino. Considero que uno de los aspectos más seductores de la personalidad de Frida Kahlo es precisamente este. Y me aventuro a suponer que también las feministas repararon al principio en ella y percibieron también este aspecto sin explicitarlo, que cuestiona los moldes genéricos impuestos. Frida Kahlo, de manera casi ecuménica, sigue más viva que nunca. Ha renacido como ave fénix de mil y un maneras y reencarna incluso en el arte popular de su amado pueblo mexicano. ¿En virtud de qué? Del mito, del fridismo y la fridomanía. Muy a pesar suyo, pues, a pesar de Frida Kahlo, es recreada y revivida, pues la última anotación en su diario fue: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Si hubiera visto que no se ha ido y que vuelve cada día con más y más fuerza. Ahora quisiera que comentarles brevemente algunos de los cuadros, porque no podemos hablar de Frida Kahlo sin imagen. Ella, es interesante cómo intervenía ya las fotografías, esta fotografía de su padre, de Guillermo Kahlo, y ella le pone la inscripción y además le pone las lágrimas, ¿no? Adelante. Aquí ya empiezan a aparecer, qué mala reproducción, lo siento. Las dualidades es un cuadro que conocen seguramente de memoria, ¿no? De su nacimiento, su propio nacimiento, ¿no? En donde ya aparece claramente establecida la dualidad vida-muerte. Ella está naciendo, representa la vida, pero la madre muere. Puede ser real o metafóricamente, ¿no? Pero está claramente marcada esa dualidad, ¿sí? La representación de ella con Diego Rivera. ¿Quién es el pintor aquí? Diego Rivera es el pintor. Él lleva paletas y pinceles, ella no. Ella es la mujer, vestida de mujer, bien femenina, ¿no? Es curioso, desproporcionadamente pequeña y desproporcionadamente grande. Sí lo era, pero si comparan, por ejemplo, el tamaño de los pies, es absolutamente desproporcionado, ¿no? Entonces es curiosa esta comparación. Un aspecto que cruzó su vida también, que tiene que ver con la vida, es que ella quería, supuestamente, por lo que entendemos, dar vida, no pudo, tiene los múltiples abortos que he mencionado y los representa. Lo curioso es que también representa una cesárea, como si ella hubiera parido por cesárea, y Frida nunca tuvo una cesárea. Ese es el imaginario de Frida, pura y simplemente. Y así representa el aborto, o sea, está representando la no maternidad, ¿no? Que es muy curioso porque presenta en tanto dualidad a lo largo de su obra, presenta tanto el deseo de maternidad, como veremos, como la maternidad frustrada, en este caso, a través del aborto. Nuevamente aparecen dualidades, cruzadas por un Cupido, roto el corazón, la Frida, entre comillas, mexicana, la Frida occidental, y el corazón por los suelos, dando vida, y la dualidad o la cuestión étnica, ¿no? Ella mama los pueblos originarios a través de su nana,
que en realidad, bueno, es a través de su madre también, ¿no? Que es ahí de donde se alimenta de lo originario de este país, ¿no? Y luego la infancia, la niñez, ella es niña y luego es adulta, y así va pasando de una a otra. La dualidad vida-muerte, la muerte está siempre presente en su pensamiento, en su representación de múltiples maneras. Aparece en la dedicatoria, bueno, sabemos su deseo y su cercanía con Trotsky, tanto física como políticamente. Este cuadro lo regaló a Trotsky, ¿no? Se sabe de la relación amorosa con Trotsky, pero también se sabe de la cercanía política. O sea, no tiene nada que ver, no es únicamente la cercanía amorosa, ¿no? La que se encuentra presente. Y ella es representada en esto como o el epítome de la feminidad, ¿no? O sea, con todo el atuendo femenino. Nuevamente el deseo de maternidad, ¿no? Ella sin sus hijos, sin hijos, representa a la muñeca como si fuera la hija, el hijo que no tuvo. Este es uno de los cuadros bastante complejos de Frida. Obviamente tenemos la dualidad étnica, la dualidad de la mujer mestiza, ¿no? Que no se enfrenta, sino que acaricia, que acuerpa a la mujer con traje victoriano, a la europea, o sea, están los dos. Claro, la más saludable es la mexicana, porque es la que tiene a Diego en la mano, que tiene el corazón sano, entero. En cambio, el corazón roto y sangrando es el de la mujer vestida como europea, ¿no? En un mundo, en un universo turbulento, o sea, lo de atrás es pura turbulencia, ¿no? Pero al mismo tiempo también representa como la solidaridad femenina, ¿no? O sea, ella amistosa, amorosamente da la mano, se acerca sororalmente a otra mujer, ¿no? No de balde mucho del imaginario y de las pintoras lesbianas del mundo la han creado y recreado, puesto que toman esa parte, ¿no? de esta unión entre mujeres. Este es de los que también tiene una simbología tomada del catolicismo, del cristianismo, la corona de espinas, el dolor, pero al mismo tiempo también lo surreal, en la medida en que lleva este arete con una mano que, si mal no recuerdo, parece que se lo regaló Bretón, creo recordar, no puedo equivocar. Pero también el imaginario o las representaciones populares mexicanas, ¿no? Por medio de la leyenda que está en el listón de abajo. Ella está constantemente acercándose a lo popular mexicano de una o de otra manera, ¿no? Integrándolo en la obra. Ella dando vida, ella quiere dar vida, o sea, no, en este caso la dualidad está en que ella quiere producir vida en una tierra yerma, en una tierra seca, en una tierra donde no va a producir nunca nada. Sin embargo, no es ella sí es la tierra hierba, porque ella no puede dar vida, pero la está dando en su cuadro. Entonces se produce como una suerte de inversión y de combinación de estos dos territorios. Sí. Introduciendo elementos de la cultura grecolatina, ¿no? A través de la columna, también está la dualidad, está el dolor, está el martiroloquio, ella es mártir, ¿no? Tiene los clavos, el dolor, las lágrimas, el sufrimiento, sí lo está tratando de expresar en este cuadro, ¿no?
Este es complicadísimo, tiene muchísimos elementos, ¿no? Pues es la historia de la humanidad. Claro, un poco atravesada porque la historia la hacen los grandes hombres con rostro y nombre. Bueno, pues sí, es en lo que se encontraba ella. No rompe con esa concepción patriarcal de la historia, ¿no? Pero nuevamente está el nacimiento, y una búsqueda del Mesías, que no creías en el Mesías, pero ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos al Moisés, ¿no? Como símbolo de la historia de la humanidad, en parte. Aquí sí, obviamente la dualidad femenina, masculina está claramente representada, ¿no? Y representada por ella, ¿no? Ella es una venadita, que no es una venadita, sino es un venadito, porque tiene cuernos de venado macho, ¿no? Un cuerpo lacerado, un cuerpo ágil, pero lastimado. Entonces, y es ella, entonces es ella en femenino con cuernos de masculinos machos, pues, ¿no? Entonces, una clara ambivalencia entre lo masculino y lo femenino. Este se ha interpretado, se ha querido interpretar de muchas maneras, incluso se ha dicho que era como un símbolo de la violencia de los hombres hacia las mujeres, y etc. Yo tiendo a pensar que se puede tomar como un símbolo, pero no creo que ella lo haya hecho así. No sabemos exactamente qué pensaba cuando lo hizo, pero sí podemos saber que se había inspirado un poco en Posada, que había una noticia de un asesino, una noticia de un asesino de mujer en el periódico, en fin, que era más bien una cuestión anecdótica y circunstancial. Tal vez no, tal vez tenía sí la intención de ser como una representación generalizada de la violencia masculina hacia las mujeres, pero eso no lo podemos saber. Lo podemos tomar si queremos, pero o no, o como un cuadro meramente anecdótico. Aparece nuevamente como en la venadita la dualidad hombre-mujer, ella naturalmente vestida con un traje de hombre, pero que es el traje de Diego, porque es un traje que le queda a todas luces grande, entonces se quiere poner en el traje de Diego, y además se corta el pelo, que él lo que quería ella, la quería ella con el pelo largo, como muchos hombres, ¿no? Y entonces en un acto de rebeldía, en un acto retador de enfrentamiento, solo hay que ver la mirada, es una mirada retadora, ¿no? Hacia el espectador, la espectadora, ¿no? Se corta el pelo y dice, sí, ¿y ahora qué? Y ahora no me he visto de tehuana, no me he visto con traje regional, supuestamente, sino con un traje de hombre. Ahí nuevamente otra dualidad, día y noche, enfermedad, recuperación, muy cerca una de la otra. La mujer sentada ella sentada es supuestamente con salud, pero no, porque trae un arnés en la mano. Entonces, ¿es el arnés de la otra o es el arnés propio que se lo quitó? Que además lo trae puesto, lo está deteniendo debajo de los hombros, tiene un arnés puesto. Entonces, es una semi-recuperación, pero es salud-enfermedad, la lucha entre la salud y la enfermedad, las operaciones, la recuperación, en fin. Y los deseos de salud, claro. Madre, hija, hijo, padre, uno y otro, ¿no? Y la complejidad de todo su universo, que es México, ¿no? El universo, las culturas indígenas, lo indígena, y el perro, ¿no? El señor Xolotl es el perro que está prácticamente en primer plano, pero también es el abrazo, ¿no? Armonioso entre el mestizaje o lo indígena y lo europeo, a través de las dos manos entrelazadas en un primer plano, ¿no? Entonces siempre
esta dualidad, pero no creo que una dualidad conflictiva, sino se ve en este caso más bien armónica. Y ambas están, estas dos manos los están abrazando a ellos dos, ¿no? Y ella sí vestida con un traje regional, femenino, con una naturaleza exótica, perteneciente a algunas partes áridas del país, pero que representan lo más exótico del país, ¿no? Con esta vegetación. Y bueno, el traje de Tehuana, que hemos visto hasta la saciedad y que con el resplandor de fiesta, pero ella no está de fiesta además, ella está lagrimeando. Sigue la cuestión exótica que tanto encandila, sean changos, sean pericos, sean cactus, sean magueyes, sean toda esta cuestión está inundando la obra de Frida, que abonan al mito. Sin embargo, aquí, bueno, también es ella y el chango, hay una cierta similitud, ¿no? Se tratan como ella trata de emular o parecerse tal vez al chango, de volverse más naturaleza que persona en este cuadro, o podría ser, ¿no? Y así como estaba ella muy cercana al arte popular mexicano, cuya vida cotidiana y obra estuvo repleta del arte popular, también de la cultura popular. Y una de las prácticas era retratar a los niños muertos para conservar su memoria. Y ella se basa en estas fotografías que se hacían con frecuencia y pinta a un niño muerto de 3 años. Adelante. Lo cual es muy chocante, y sobre todo si se ve en México menos, y menos en esos años, porque era una práctica muy común, pero vista en el extranjero, pues eso es bastante chocante, ¿no? Nuevamente lo mismo del juego con los monos, ¿no? Ella como que se trata de hermanar con el mono, los dos ambos miran al espectadora fijamente, ¿no? Retadoramente, naturaleza y humanidad como también abrazados, cercanos uno al otro. Este cuadro que solo se conserva esto, un poco lo mismo, la naturaleza, sus cejas se convierten en un ave, ¿no? Y toda la parafernalia que vimos en el otro cuadro, la mano como el arete en forma de mano, este collar un tanto opresivo, ¿no? Y lágrimas. Bueno, esto es en parte la recreación ya de Frida en el arte popular mexicano, es la misma representación en un plato de Tonalá. No tengo que contarles nada porque lo han visto hasta la saciedad, pero Diego en el pensamiento, ¿no? Es, como les digo, ha sido, en la obra vemos que es recurrente la presencia de Diego en su corazón, en su mente, ahí, metido, dominando, en cierta manera. Hay una fuerte dominación y ella como sentirse oprimida por esa cabellera exuberante, ¿no? Que le ahorca el cuello. Y por eso, en cierta medida, cortándome el pelo con unas tijeritas, representa, si bien trágico, una especie de liberación. Aquí no hay tal liberación, aquí su cabellera es muy opresiva, ¿no? Adelante. Eso sí, el sabio con el tercer ojo es Diego, ¿no? Este es el único autorretrato de Frida en donde ella se pinta en tanto pintora. Ella está pintando. No está pintando un autorretrato, curiosamente, está pintando al doctor Farrell, como si fuera casi como un exvoto. No sé si él representando como en los exvotos a la divinidad, al Salvador, ¿no? Al que le produjo el milagro
de su salud, precaria o no, pero que le ayudó a recuperar la salud. Pero lo interesante es la paleta y los pinceles, porque es el único que hay como autorretrato así. Este es uno de los ultimísimos cuadros de Frida, ya muy mal pintado técnicamente, ¿no? Es ya de 54, poco antes de morir. También, pero creo que es muy complejo, ¿no? Porque tiene a María en la frente, en el pensamiento. Se supone que es María Félix, quien tuvo una relación, no sabemos gran cosa de ello, pero una relación con Diego. A Diego lo tiene en este caso en el corazón, ¿no? Está la dualidad, justamente Diego y Frida, Diego y María. Y luego también en el sol ese que está a la derecha, ahí no se ve muy bien si son dos personajes, si es Frida si es María con una máscara, o si es María y Diego, o María y ella. Pero también lo dual de este cuadro es que el rostro de ella está emulando el rostro de María Félix. Se pintó con los ojos de María Félix. Esos ojos no son los de Frida, son los de María Félix. Y además, para subrayarlo más, se pone el lunar en la mejilla izquierda que tenía María Félix. Ella no tenía ese lunar. Entonces, quiere encarnarse en María Félix, siendo todavía Frida. Entonces hay ahí una dualidad complicada, y la presencia del perro que bastante perturbadora, ¿no? Del perro este negro, como si fuera una especie de alma o de espíritu que la está rodeando, no lo sé, pero es un personaje curioso, ¿no? Este es nada más unos ejemplos de la recreación del mito y de la plástica y de las dos Fridas, ¿no? Esta es una pintora, una artista alemana, de las primeras en enamorarse de Frida, e hizo esta serie de 180 cajitas dialogando con Frida. Y a la serie le llama Frida mi vida, y le pone una leyenda abajo que ella dialoga, ¿no? Qué bonita cocina tienes, y así. Pero lo curioso es que Renate le quitó todo lo sanguinario, toda la sangre del cuadro, la limpió. Son las dos Fridas con la carita lavada, o sea, pacíficas, armónicas, etcétera. Otros ejemplos, bueno, les digo que tiene como 180, entonces hay de todo, ¿no? Utiliza otros elementos de otros cuadros, de la cultura popular, del arte popular, de lo que quieran, ¿no? Es interesante como un fenómeno de una producción tan grande, ¿no? De estas cajitas que han estado circulando ya por muchos años, ¿no? Por Europa, por México, se han exhibido. No se alcanza a leer la leyenda, pero en todo es el diálogo que a ella se le va ocurriendo con Frida. Y forma parte del fridismo y de la fridomanía. Fridomanía no tanto, porque además no es de cara a la mercadotecnia, no vende los cuadritos prácticamente, los tiene ahí, los quería regalar, ¿no? A alguna colección, pero bueno, no lo hizo. Integra elementos que a Renate le interesan, como la Virgen de Guadalupe, ¿no? Probablemente a Frida no le hubiera interesado mucho, pero es Renate la que establece el diálogo. Y de cómo es recreada la obra de Frida Kahlo en el arte popular mexicano. En este caso, en Los Árboles de la Vida de Metepec, de cómo es traducida, reinterpretada en el arte popular. Este es en concreto de Izúcar de Matamoros, ¿no? Y nuevamente, pues cualquier cosa es Frida, le ponen unos cuantos elementos, motivos, los changos, por ejemplo, que ya se han convertido en íconos del fridismo, ¿no? En este caso no le ponen las cejas, pero en otro, las puras cejas son como el símbolo de Frida Kahlo, o el rodete
en el peinado, en el cabello, ¿no? Ahí sí, la ceja y el peinadito un poco y así es lo que hacen, no la fisonomía, porque la fisonomía no tiene nada que ver con Frida, pero al ponerle una ceja, ¿no? El símbolo de la ceja única, unida, ya representa a Frida Kahlo, ¿no? Así como el pasamontañas representaba al subcomandante Marcos, no importa si parecía o no se parecía, pero un pasamontañas era el subcomandante Marcos en el imaginario popular, en el arte popular. Así mismo, la cejita, no importa, la muñequita, un vestido que no tiene nada que ver, etcétera, pero se recrea y eso sí, pues es para tratar de vender, ¿no? Para sobrevivir en este caso, no para hacerse ricas ni mucho menos. Incluso en los museos de la muñeca, como el que está en Querétaro, no está acordado, pero está en Querétaro esas muñecas. Y creo que este es el final, ¿verdad? Ya no hay más. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Felicidades, doctora. Gracias también al Museo de la Mujer. Gracias a todos. Muchas gracias. Muy buen. Hasta luego, gracias.